Gloria a Dios. Aleluya. Estamos muy contentos de participar en esta convención virtual y queremos mandar un saludo de parte de la iglesia aquí en Monterrey, hermanos. Un saludo. Nos gozamos mucho el día de ayer con todas las participaciones de los grupos de alabanza de las iglesias y los predicadores. Todo salió muy bien y agradecemos a los pastores que han organizado esta convención, a Marco, a Eric, a Miguel Ángel, y muchas gracias por darme la oportunidad para compartir la palabra del Señor en esta ocasión. El tema que Dios puso en el corazón de los organizadores fue tomado del Salmo 18, versículo 34. Quien adiestra mis manos para la batalla. Este es el tema. Quien adiestra mis manos para la batalla. David, el salmista, escribió estas palabras de acuerdo al encabezado que el Salmo 18 tiene, el día que le libró el Señor de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Ese fue el día que él escribió este salmo. Y como ustedes saben, este tremendo salmo empieza en su versículo diciendo: mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. En ti confío. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Qué expresiones de adoración que brotan de lo profundo del corazón de David en este día en que está celebrando la victoria que el Señor le ha dado! David había pasado por años de prueba, años de angustia, años de temor por su vida, años que vivió en el desierto, en la soledad, en las cuevas, en el aislamiento. No fueron años fáciles, pero fueron años en los que David pudo conocer a Dios de una manera profunda, de una manera que le llevó a exclamar estas palabras: tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi libertador, tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, tú eres mi refugio. Los tiempos en el desierto pueden ser muy valiosos si los aprovechamos para llegar a conocer a Dios en esta manera, como David lo conoció. En medio de la pandemia que estamos viviendo, en medio de la pérdida de nuestros seres queridos, en medio de las pruebas diversas por las que todos estamos pasando, es muy importante saber que tenemos un refugio, tenemos una roca inconmovible, tenemos un escudo, tenemos una fortaleza, tenemos un libertador. Estos años de dificultad prepararon a David para ser un guerrero poderoso que pudo vencer a todos sus enemigos. Por eso él dijo estas palabras más abajo en el Salmo 18. Dice: Dios es el que me ciñe de poder, quien adiestra mis manos para la batalla. Y por eso es que llegó el día en que David, habiendo derrotado a todos sus enemigos, se sentó en el trono. Y en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 1 dice que tiempo después, cuando el rey David
habitaba en su palacio y el Señor le había hecho descansar de los enemigos que lo rodeaban. David venció no solamente a Saúl, que lo perseguía. Si leemos las crónicas de las batallas de David, vemos cómo Dios le dio la victoria sobre los filisteos, sobre los moabitas, sobre los sirios, los amonitas, los amalecitas, los edomitas. Y dice la escritura que en todas las batallas el Señor estaba con David y siempre le daba la victoria. Gloria a Dios. Siempre le daba la victoria. Hermanos, David llevó a Israel a vivir la época de oro del reino. La mayor extensión del reino se alcanzó gracias a las batallas que David ganó. Por eso David escribió: tú eres el que me ciñe de poder, el que adiestra mis manos para la batalla. Pero ¿dónde empezó la historia? Empezó en que David era el menor de los hijos de Jesé. Y no era muy apreciado, que digamos. Los mayores pues se sentían los menos. Y David: tú vete a cuidar las ovejas, vete allá al campo. Por eso cuando el profeta llegó, él no estaba, David no estaba. Y después de que el profeta Samuel pasó revista a cada uno de ellos, preguntó: ¿tienes algún otro hijo? Entonces se acordaron: sí, perdón, lo habíamos olvidado, tenemos otro, se llama David, anda ahí en el campo cuidando las ovejas. Pues manden a traerlo, dijo el profeta. Y entonces el profeta lo ungió. Dios vio en ese jovencito algo diferente en su corazón. Y entonces David fue ungido rey. Dios dijo: este es mi elegido. Y a partir de ese día, dice la escritura, que el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Y eso dio inicio a una buena temporada en la vida de David. Saúl lo hizo su escudero y lo contrató como músico para que tocara, porque la música que David tocaba, que por supuesto eran alabanzas al Señor, esa música apaciguaba el alma de Saúl cuando el espíritu maligno lo atormentaba. Fue en ese tiempo también cuando se desarrolló la hermosa amistad entre David y Jonatán. Y la escritura nos dice que unieron sus corazones en una amistad inquebrantable, que enfrentó tantas dificultades, tantas circunstancias difíciles, y siendo tan diferentes, Jonatán, el hijo del rey, y David, un pastorcillo, Dios los unió en una amistad hermosa. Después de tener la victoria sobre Goliat, el rey puso a David por encima de todos los jefes del ejército. Y en ese tiempo las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y el pueblo todo lo respetaba. En ese momento David lo tenía todo. Yo pienso, la Biblia no dice, pero yo pienso que andaba alrededor de los 20 años. Y David tenía éxito, tenía fama, tenía el cariño de todo el pueblo, una posición envidiable. Pero entonces todo empezó a derrumbarse. Todo lo que le daba estabilidad y confianza empezó a desvanecerse. Saúl, su líder, el rey,
aquel hombre que era el más alto en toda la nación, destacado, el héroe, el que había establecido el reino, Saúl de pronto enloqueció de celos y quería matarlo. Varias ocasiones le arrojó una lanza mientras él estaba tocando su arpa, le arrojó una lanza para matarlo. A la tercera, David dijo: creo que ya no me queda duda de las intenciones del rey, y huyó. Huyó porque Saúl se había vuelto loco. Pero luego lo que pasó, Saúl le había dado como esposa a su hija Mical. Era el premio por haber matado a Goliat. Pero ahora que David tuvo que salir huyendo, y gracias a Dios que Mical realmente lo amaba. Mical amaba a David. Por eso cuando vio la amenaza de Saúl, Mical lo ayudó a huir. Puso ahí en la cama una estatua para aparentar que ahí estaba David enfermo, mientras David salía huyendo. Sin embargo, Saúl le entregó Mical a otro hombre como esposa. Entonces David perdió a su rey y David perdió a su esposa. Luego perdió su posición, porque él era el principal entre los jefes del ejército, pero ahora era considerado el enemigo del rey. Entonces también perdió su chamba, perdió su trabajo, perdió su oficio, su carrera. Y para un hombre eso es una de las cosas más importantes que puede tener en la vida, y David la perdió. David después fue, en su huida, fue a ver a Samuel, el profeta, el que lo había ungido, el que era pues como un consejero espiritual, y estuvo con él un poco de tiempo. Pero a causa de que Saúl andaba tras él, decidió separarse de Samuel y nunca jamás lo volvió a ver. Poco tiempo después Samuel murió, y así David perdió a su consejero. Después David buscó a Jonatán. Ustedes pueden leerlo ahí en el primer libro de Samuel. Y cuando encontró a Jonatán, descargó su corazón en él. El capítulo 20, versículo 1 dice que le preguntó David a Jonatán: ¿qué es lo que he hecho? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué mal he cometido contra tu padre para que quiera matarme? Ahí vemos una ventanita al corazón de David, lo que él estaba pasando en ese tiempo. Preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y claro que en toda esta historia David es un espejo, es un reflejo de las cosas que muchas veces nosotros tenemos que pasar. David y Jonatán entendieron que no podían mantenerse juntos, tenían que separarse por causa de las amenazas de Saúl. Y dice la escritura en un relato muy impactante que cuando ellos decidieron separarse, dice que se besaron y lloraron, pero David lloró más. Podemos imaginar el dolor, la expresión de tristeza, de desánimo que había en el llanto de David. Y estaba ahí tirado en el suelo, y dice la escritura que entonces él se levantó y se fue. Solamente en una ocasión volvió a ver a Jonatán. Jonatán lo buscó en el desierto de Sif, donde David estaba huyendo, escondiéndose. Y algo muy precioso pasó allí, porque dice que Jonatán fue para animarlo a no perder su confianza en Dios. Oh, yo quiero tener esa clase de amigos que vayan a buscarme al desierto de Sif para decirme: no pierdas tu confianza en Dios. Ahorita las cosas se ven bien difíciles, pero Dios es fiel.
La vida es dura, pero Dios es bueno. David fue allí para animarlo. Y esa sería la última vez que lo vería. Poco después, Jonatán moriría en la batalla junto con su padre Saúl. Y así David también perdió a su mejor amigo. Después fue a ver al sacerdote Abimelech en el tabernáculo. Y para ese momento su ánimo ya estaba completamente en el suelo. Él tenía temor por su vida. Entonces, cuando fue con el sacerdote, le mintió. No le dijo lo que en realidad estaba pasando. Él necesitaba pan, tenía hambre. Él y los pocos que con él estaban tenían hambre y no tenían armas. Entonces le pidió al sacerdote: dame pan, lo que tengas. Y lo único que había era el pan sagrado y la espada de Goliat. Y el sacerdote se los entregó. Pero eso le costó la vida, no solamente al sacerdote, sino a 85 sacerdotes más. Saúl mandó matarlos junto con sus mujeres y sus hijos, y David perdió a su líder espiritual. Finalmente, David tuvo la desastrosa idea de huir al territorio enemigo. Se fue a una ciudad de los filisteos que se llamaba Gat. ¿Te suena ese nombre? Debería de sonarte, porque es la ciudad de Goliat, de donde Goliat era originario. Entonces, la verdad, me parece que David en este momento estaba completamente confundido y desorientado, porque ¿qué fue a hacer? A meterse a la ciudad natal de Goliat con la espada de Goliat colgando. Y cuando la gente lo ve, van y le dicen al rey: hey, aquí está el que mató a Goliat, ¿qué haremos con él? Cuando David se dio cuenta de el terrible error que había cometido, ¿qué es lo que hizo? Hizo como que estaba loco y empezó a actuar con una locura que dice la escritura que la baba le escurría por su barba, y andaba escribiendo en las puertas no sé qué locuras. Y entonces le llevaron la noticia al rey: está loco, está loco. Y el rey dijo: ¿para qué quiero otro loco? Yo ya tengo bastantes, córranlo. Y allí David perdió su dignidad. Su dignidad. Había llegado al punto más bajo de su vida. Perdió el rey, su héroe, perdió su carrera, perdió su matrimonio, perdió su consejero, perdió su mejor amigo, perdió su líder espiritual y perdió su autoestima. Era un hombre derrotado, confundido, solitario. Ese es el hombre que llegó a la cueva de Adulam. Primero de Samuel 22:1. Yéndose luego David de allí, de la tierra de los filisteos, huyó a la cueva de Adulam. Yo me pregunto, ¿cuál sería la condición del corazón, del alma de David cuando entró a esa cueva? Gracias a Dios tenemos una foto. No es una foto, es un video de ese momento. Está en el Salmo 142. Lo puedes leer completo después. No es muy grande, pero es un video de lo que estaba pasando David en ese momento. Cuando llegó a la cueva, él estaba lleno de quejas, muchas quejas. ¿Por qué? ¿Por qué?
Él estaba lleno de angustia, nos dice ese salmo. Dice este salmo que él estaba listo para rendirse, listo para tirar la toalla. Ya, hasta aquí llegué. No quiero saber nada más del reino de Dios, de nada. Estaba listo para rendirse. Dice el versículo 3: cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes por dónde debo ir. Él estaba tan desanimado como a veces nosotros lo hemos estado, que él pensaba que a nadie le importaba. Estaba desesperado, se sentía impotente, oprimido. Y a pesar de todo, él elevó su clamor a Dios. Eso es el Salmo 142. El clamor de David, que le decía: Señor, yo estoy listo para rendirme, yo ya no puedo más, pero tú sabes qué es lo que estás haciendo y sabes qué es lo que yo tengo que hacer. Tú eres mi única esperanza. Hay una frase aquí en el versículo 5: Señor, yo clamo a ti, porque tú eres mi única esperanza. Es todo lo que tengo en esta vida. Eres todo lo que tengo en esta vida. Yo creo que allí es donde Dios quería llevar a David, al punto donde él pudiera reconocer: Señor, no tengo al rey, no tengo a mi esposa, no tengo a Samuel, no tengo al sacerdote, no tengo a mi mejor amigo, no tengo nada, ni siquiera mi propia dignidad me queda, pero te tengo a ti. Te tengo a ti. Y eso es todo lo que David necesitaba. Y eso es todo lo que tú y yo necesitamos. Dios quiere llevarnos a ese punto a nosotros también. Cuando tengamos que decir: no tengo nada, pero te tengo a ti. Tú eres todo lo que yo tengo. ¿Cómo salió David de este hoyo? ¿Qué hizo David? ¿Cómo logró salir de allí, de esa situación tan complicada, tan difícil, tan dura? Gracias a Dios tenemos otro video. Está en el Salmo 57. Y ahí nos dice cómo David empezó a ministrarle a su alma. El encabezado del Salmo nos dice que lo escribió cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Y entonces él empieza a ministrar. Él está allí solo en la cueva, oscura, en el punto más bajo de su vida. Y él empieza a decir: ten misericordia de mí, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo he puesto en ti mi confianza, y bajo la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Gloria al Señor. David entendió, había llegado a ese punto. Dios lo quería llevar allí. David entendió: solamente en Dios podía poner su confianza. Solamente Dios podía ser su refugio. No el rey, no su esposa, no el profeta, no su amigo, no sus líderes. Su único refugio era el Dios Altísimo. Nos refugiamos muchas veces en nuestra vida en muchas cosas. En nuestro trabajo, los hombres; en nuestro matrimonio;
Nos refugiamos en nuestros amigos o en nuestros líderes. Nos refugiamos en nuestra posición o en el dinero y necesitamos llegar a un punto en nuestra vida en que entendamos que el único refugio para nuestra vida es el Señor. Dios es el único que siempre va a estar a nuestro lado. Dios es el único que siempre va a estar disponible. Dios es el único que tiene todo lo que nosotros necesitamos. Dios es el único que nos puede sacar de cualquier cueva, de cualquier hoyo en que nos encontremos. En el Salmo dice que él estaba rodeado de gente agresiva y de leones feroces. Pero entonces él desafió a su alma. El versículo 7 del Salmo 57 dice así: mi corazón está dispuesto. Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte salmos. Despierta, alma mía, despierten salterio y arpa, que voy a despertar al nuevo día. Estamos en la pandemia y a veces ni nos dan ganas de levantarnos en la mañana. Quisiéramos quedarnos allí todo el día. ¿Estamos en algún tiempo de desierto en nuestra vida? ¿Estamos pasando por alguna prueba en la salud, en la economía, una situación familiar? Y quisiéramos refundirnos en nuestra cama y taparnos con las cobijas y cerrar las ventanas y que no amanezca. Y ahí estaba David, en aquella cueva oscura, fría, pero ahí empezó la transformación. Ahí empezó el cambio. Después de haber llegado a tocar fondo, David empieza a levantarse, y la manera en que él lo hace es levantarse temprano en la mañana, de sacudirse el polvo, quitarse las lagañas y decir: mi corazón está dispuesto. Oh Dios, mi corazón está dispuesto para cantarte salmos. Mi corazón está dispuesto para alabarte. Sí, ahí están los enemigos como leones rugientes, pero yo quiero alabarte. Yo voy a levantar alabanzas a tu nombre en mi cueva, en mi oscuridad, en mi soledad, rodeado de temores. Lo que voy a hacer es: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, porque voy a empezar a alabar al Señor. No sé cuántos enemigos se han levantado contra ti, pero yo he venido para decirte en esta mañana que hay un refugio para ti. Yo he venido a decirte que este es el día cuando debes levantarte, cuando debes despertar a tu alma para alabar a Dios. Hay mucho desánimo por causa de la pandemia, por causa de tantas cosas difíciles que hemos vivido en los últimos tiempos, no solamente en referencia a la pandemia, pero en muchas otras situaciones también, en el contexto de nuestras familias, de nuestras iglesias. Y algunos se han desanimado, algunos no quieren salir de su cama. A veces los problemas son tan fuertes y se han amontonado tantos que la depresión ha aprisionado el corazón. Pero como David necesitamos exhortar a nuestra alma: despiértate, levántate, vamos a alabar al Señor. Y entonces empezó a pasar algunas cosas. Lo primero que pasó es que llegaron sus hermanos y la casa de su padre a la cueva.
sus hermanos, sí, aquellos que se burlaban de él, aquellos que lo menospreciaban, aquellos que no lo valoraban, llegaron a la cueva. Y también sus familiares, sus padres, sus sobrinos llegaron a la cueva. Entre los que llegaron a la cueva estaban sus sobrinos Joab, Abisaí y Asael, que tendrían un papel muy importante en el reino en el tiempo futuro. Joab iba a ser el general del ejército y ellos iban a ser parte de los valientes de David. Así que sus hermanos y sus familiares llegaron a la cueva, y no sé cómo habrá sido el intercambio, pero quizá llegaron sus hermanos y le dijeron: oye, David, pues perdónanos, es que en aquellos años te veíamos muy chiquito, pero no nos dábamos cuenta de que tú eras el elegido de Dios, y hoy venimos aquí para pedirte disculpas y para apoyarte en todo lo que tú necesites. Wow. Sus sobrinos llegaron ahí. Eran guerreros, eran valientes, y le dijeron: aquí estamos, David, estamos contigo. Dios empezó a hacer un cambio, Dios empezó a hacer una obra. Luego nos dice 1 Samuel 22, el versículo 2, y llegó otro grupo. Llegaron 400 llegaron. Y primero David pudo haber dicho: qué padre, mira cuánta gente viene ahí. Lo que no sabía es que dice la escritura que era gente afligida, gente con muchas deudas y presas de gran amargura. 400 hombres llenos de aflicciones, llenos de deudas y llenos de amargura. Dios llevó a estos hombres a la cueva de Adulam, hombres cargados de problemas, de presiones, hombres empobrecidos que seguramente habían pedido préstamos para poder sobrevivir, y al final no pudieron pagar y tuvieron que salir huyendo. Hombres amargados, llenos de resentimiento, hombres heridos, hombres que habían sido abandonados, olvidados, menospreciados, que habían sufrido abuso. Y esos son los hombres que llegaron a la cueva. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos permite pasar tiempos de aflicción para que nosotros podamos comprender, consolar y ayudar a otros que pasan tiempos de aflicción. Cuando tú pasas tiempos de aflicción, no es gratis y no es en vano. Cuando tú pasas tiempos de aflicción, Dios te está preparando para que tú seas una bendición para tus hermanos que pasan por tiempos difíciles. Y esto es lo que David hizo. La cueva de Adulam para mí es una figura hermosísima de la iglesia. Cristo es el verdadero David. La cueva de Adulam es la iglesia. Y la iglesia tiene sus puertas abiertas para recibir a los afligidos, a los endeudados y a los amargados. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos. Este es el lugar de Dios para ustedes. La iglesia debe tener sus puertas abiertas para recibir a la gente que tiene problemas, para recibir a los perdedores, para recibir a la gente quebrantada y para llevarlos en un proceso de restauración. A veces somos duros para juzgar a otros, hasta que Dios nos permite a nosotros pasar por el horno, y entonces podemos comprender, podemos consolar con la consolación con que nosotros hemos sido consolados.
La iglesia debe ser el lugar donde los derrotados pueden venir y ser aceptados. La hija embarazada, el joven que reprobó sus exámenes en la universidad, el hombre que perdió su trabajo, todos sean bienvenidos a la cueva de Adulam, la iglesia del Señor. La Biblia dice que lo hicieron su jefe. Estos 400 dijeron: pues vamos a hacer una votación. ¿Quién vota? Todos votaron porque David fuera su jefe. Y es que esos 400 fueron el campo de entrenamiento para David. Fueron el instrumento que Dios usó para desarrollar en David las cualidades de liderazgo que él iba a necesitar cuando él fuera hecho rey de Israel. Dios estaba preparando su futuro. Así que, mis hermanos, si tú estás en la cueva de Adulam, si tú estás pasando por tiempos de oscuridad, tiempos de sufrimiento, tiempos de persecución, tiempos de dolor, tiempos de decepción, no lo desaproveches. Dios quiere usar esos tiempos para prepararte, para adiestrar tus manos para la batalla. Eso es nuestro tema de hoy. Dios quiere adiestrar tus manos para la batalla. Dios quiere que este tiempo de cueva sea un tiempo de entrenamiento y que tú puedas salir de la cueva para ganar grandes victorias para Dios. ¿Qué hizo David con los 400? Qué bueno que lo mencionan, porque hay otro video. Está en el Salmo 34. No tenemos tiempo para leerlo, pero el Salmo 34 nos muestra qué es lo que hizo David con esos 400 y cómo Dios llevó a esos 400 a tener una transformación en su vida. Lo primero que hizo David es que les dio su testimonio personal. David empieza el Salmo diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Aleluya. Este es el testimonio de David. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. Este es el primer mensaje que David le dio a los 400. Y luego, en el desarrollo del Salmo, podemos encontrar los mensajes que Dios le dio a cada grupo de esos 400. A los afligidos les dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya. Había muchos afligidos ahí y les dijo: Dios te va a librar de eso, vas a salir, Dios te va a dar la victoria. No te preocupes, espera un poco, confía en el Señor, anímate, fortalécete en el Señor. Mi hermano, estás pasando por un tiempo de aflicción. Sabe esto: el Señor te va a librar de todas tus aflicciones. A los endeudados les dijo, aquellos que no tenían pero nada en sus bolsillos, les dijo: clama a Dios, porque Dios te va a escuchar y te va a librar de todas tus angustias. Dios es bueno y nada le falta a los que confían en Él.
nada le falta a los que confían en Él. Tú estás endeudado, ¿sabes qué? Teme a Dios. Honra al Señor. Adora al Señor, porque la provisión ya viene. La provisión ya viene. Nada le falta a los que confían en el Señor. Y a los amargados les dijo una dulce palabra: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Cuando tú estás en tu momento más oscuro, cuando tu corazón se arruga dentro de ti, cuando los sentimientos se agolpan y brotan lágrimas de tus ojos, el Señor está cerca de ti. El Señor está cerca de ti para consolarte, para fortalecerte, para levantarte. Después de un tiempo en la cueva, no sabemos cuánto tiempo, algo extraordinario pasó. David y sus 400 salieron de allí. Ya no eran un montón de quejosos, afligidos, endeudados y amargados. Ahora ellos eran el poderoso ejército de David. Ellos eran los valientes de David, como son conocidos en la Escritura. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. La palabra hebrea para valiente significa fuerte, valiente, poderoso, vigoroso, campeón. ¿Dónde quedaron los afligidos, los endeudados, los amargados? ¿Dónde quedó aquel David lleno de quejas, lleno de angustia, lleno de temor? Algo pasó en esa cueva, porque lo que salió de esa cueva, dice la Escritura, que eran hombres fuertes, valientes, poderosos, vigorosos, campeones. Aleluya. Aquí los estoy viendo. Aquí los estoy viendo. Allá están en cada iglesia, en cada hogar. Ustedes son los valientes de David. Ustedes son los hombres y mujeres poderosos que Dios está levantando en este tiempo. Entre los valientes de David estaba Abisai, que, como les mencionaba, era sobrino de David, y él en una ocasión solito venció a 300 de sus enemigos. Estaba también Eleazar, quien se mantuvo fiel al lado de David, y en una batalla contra los filisteos, las cosas se pusieron color de hormiga, y entonces muchos huyeron. Pero este Eleazar, dice la Escritura, que se mantuvo firme con David en una parcela de cebada, y defendieron esa parcela y vencieron, porque Dios los favoreció con una gran victoria. 2 contra un montón, quién sabe cuántos hayan sido. Eran los valientes de David. Pero hay uno en particular, Benaías. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 22 y 23. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque la traducción aquí es muy importante. Yo lo chequé y esta es la mejor traducción que encontré. Entonces, primero de Crónicas 11, 22. Benaías, hijo de Joiada, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab. Y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. También derrotó a un egipcio
que medía como 2,5 metros y que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de telar. Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Los valientes de David hicieron grandes hazañas, pero este es muy especial en particular porque sus hazañas son una figura de lo que Dios quiere hacer a través de ti, a través de mí. Hay 3 victorias que se relatan aquí. La victoria sobre un egipcio muy grandote, la victoria sobre 2 hombres muy poderosos y especiales de Moab, y la victoria sobre un león, y un león hambriento, porque dice la escritura que estaba nevando. Es decir, que el león no tenía mucho alimento y seguramente estaba hambriento, pero había caído en esa cisterna, y Benaías se metió allí y lo mató. El egipcio es una figura del mundo. Siempre Egipto es una figura del mundo en la escritura. Así que cuando Benaías vence a este egipcio, nos está dando una figura hermosa de cómo nosotros necesitamos y vamos en el nombre del Señor a vencer al mundo, por grandote que éste sea. Lo vamos a derrotar en nuestra vida. Los 2 hombres de Moab, y Moab era un descendiente de Lot, y Lot es una figura de la carne. Entonces estos 2 hombres de Moab son una figura de la carne, un terrible enemigo que tenemos que enfrentar, y en el nombre del Señor, así como Benaías, nosotros vamos a vencer a este enemigo de la carne. Y el león en el foso representa al diablo, el león rugiente, que, como una querida hermana nos decía hace muchos años, es un león chimuelo. El Señor Jesús en la cruz le tumbó los dientes. Ya lo único que sabe es rugir, acusar, mentir. Pero en el nombre de Jesús, nosotros como Benaías lo podemos derrotar. Si tú te encuentras en tu tiempo de desierto, si estás en la cueva, ¿qué vas a hacer? Si en este tiempo has perdido la salud, o has perdido a tus seres queridos, o has perdido tu trabajo, o has perdido tu seguridad, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar contra Dios? ¿Te vas a alejar de Dios, como muchos escogen? ¿Te vas a hundir en tu aflicción, en tu depresión, en tu amargura? ¿O te vas a levantar para decirle al Señor: prepara mis manos para la batalla? Yo no quiero quedarme en esta cueva. Yo quiero salir y pelear la buena batalla. Y mis hermanos, no tengo que decírselos, ustedes lo saben. Los enemigos están al acecho. El diablo quiere robarte el gozo, quiere destruir tu matrimonio, quiere enredar con sus artimañas a tus hijos. El mundo quiere hundirte en el lodo de la pornografía y toda clase de inmoralidad. Tus hijos son bombardeados con los mensajes de la homosexualidad y la confusión de género cada día. Y la carne, nuestro peor enemigo, está siempre luchando por imponernos sus frutos en nuestra vida: la fornicación, la lascivia, las enemistades, la ira, la envidia, la borrachera. No vamos a quedarnos en la cueva. El profeta Gad le dijo a David: ya es tiempo de que salgas de la fortaleza y vayas a la tierra de Judá. Y esta es mi palabra para ti el día de hoy. No importa en qué cueva te encuentras, no importa en qué desierto estés, no importa
el nivel de amargura, de aflicción, de endeudamiento que puedas tener en tu vida, ya es hora de salir de la cueva. Ya es hora de salir de la cueva para entrar a la tierra de Judá. Dios permite a veces en nuestras vidas tiempos de cueva, tiempos de desierto, tiempos de prueba, pero no nos vamos a quedar allí. Dios está levantando hoy a los valientes de David, hombres y mujeres que se van a levantar para derrotar a sus enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Así que, mis hermanos, vamos a salir, vamos a pelear en el nombre de Jesús. Tenemos la promesa del Señor en Romanos 8:37 que dice: en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y también en 1 Corintios capítulo 15 versículo 57: pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nos ponemos de pie, por favor. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por la cueva de Adulam. Te damos gracias, Señor, por los tiempos difíciles. Te damos gracias, Padre, porque en este tiempo hemos sufrido, hemos perdido personas amadas. Los golpes han sido duros y hemos llegado a tiempos en que lo único que salía de nuestra boca eran quejas, y especialmente quejas en contra de ti, Señor. ¿Dónde estás? ¿Por qué? Pero te damos gracias, Dios, que estos tiempos también nos permiten aprender que tú eres todo lo que tenemos y eres todo lo que necesitamos. Que tú eres nuestro refugio, nuestra roca fuerte, nuestro escudo, nuestro libertador. Y te damos gracias, Dios, porque aún en la cueva nos levantas temprano para alabarte, para reconocerte. Oh, despierta, alma mía. Dile a tu alma ahora mismo: mi hermano, mi hermana, dile: despierta, alma mía, vamos a alabar al Señor. Despierta, alma mía. Es hora de salir de la cueva. Es hora de derrotar a nuestros enemigos. Es hora de que los valientes de David se levanten, hombres y mujeres valerosos, poderosos, campeones, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, porque tu iglesia es un lugar de restauración, de transformación. Y tus campeones están siendo formados, están siendo entrenados para tener grandes victorias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Que gloria al Señor. Qué hermoso privilegio el poder estar con ustedes. Esperamos que el Señor siga haciendo cosas hermosas en sus vidas y que los valientes de David sigan saliendo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.